Buenas noches, ¿qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La gran batalla por la continuidad del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación o su interrupción. Lo que hemos estado escuchando como el Plan C tiene que ver con esto, con la gran batalla por la continuidad del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación o en su defecto la interrupción de ese proyecto. Todo esto dependerá de la forma como quede integrado el nuevo Congreso de la Unión, en el cual participarán 500 diputados federales y 128 senadores. Y un aspecto fundamental en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 será la elección de los 200 diputados de representación proporcional y los 32 senadores plurinominales que tendrán una importancia clave para que Morena y sus aliados o la coalición opositora PRI-PAN-PRD puedan lograr la mayoría calificada que les permita hacer reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ustedes saben que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados es de 334 legisladores, en tanto que se requieren 86 senadores para la mayoría calificada en el Senado de la República. Las diputaciones plurinominales y las senadurías de representación proporcional son también el botín más apetecido de las dirigencias partidistas que reservan los primeros lugares en las listas para los líderes y para sus socios, para sus aliados, para sus cómplices o para sus parientes privilegiados. Pero, en algunos casos muy específicos, también reservan esas posiciones de privilegio en las listas plurinominales para aquellos políticos que necesitan el fuero constitucional, que les garantice inmunidad para no ser juzgados por los delitos que presumiblemente pudieran haber cometido. Y más adelante veremos los nombres de algunos de estos insignes personajes. Por lo pronto, mire usted, veamos cómo quedó el Senado de la República en la elección del 2018, que es la inmediata anterior. En la elección anterior, por ejemplo, los senadores de mayoría relativa, usted lo sabe, lo vemos en la diapositiva número 3, Morena sacó el más alto número de senadores de mayoría con 42 y el PAN tuvo solamente 17. Y ahí está la lista completa. El Partido Encuentro Social tuvo 8 de mayoría, el PRI 7, el PRD tuvo 6, PT, MC y Partido Verde sacaron 5 senadores de mayoría relativa o de primera minoría para el total de 96. Bueno, pero de los 32 de representación proporcional, y esto es muy importante que usted lo observe con cuidado, de los 32 senadores de representación proporcional, lo que estamos viendo en este momento, lo vamos a ver en la gráfica siguiente, en la número 4, la lista de senadores de representación proporcional que ganaron los partidos políticos en la elección anterior, el partido Morena se llevó 13 de representación proporcional. El PAN se llevó 6, el PRI se llevó 6, el PRD, MC y Partido Verde 2, y el Partido del Trabajo alcanzó un senador de representación proporcional. ¿Por qué le digo a usted que es muy importante que vea estas cifras? Bueno, analice usted el horizonte rumbo a los comicios del domingo 2 de junio y va a caer en una cuenta muy importante. Cuando Morena logra estos porcentajes, digamos, de senadores de representación proporcional, 13 senadores, en ese momento Morena no tenía ninguna gubernatura. No tenía ninguna gubernatura en el 2018, el 1 de julio del 2018, cuando ganó estas senadurías. Ahí está, hay un número equivocado, yo le puse 2028 y es 2018. Cambié un 1 por un 2. Pero lo importante es esto. Fíjese usted que Morena en la elección del 2018 saca 13 senadores de representación proporcional. La más razonable proyección es que con el impulso que tendrá en los comicios del 2024, con el respaldo de estar gobernando 23 estados de la República, es muy probable que además del número de senadores de mayoría relativa, también aumente el número de senadores de representación proporcional y no le extrañe que de 13
puede aumentar hasta 16 senadores de representación proporcional para irse acercando a la mayoría calificada de 86 senadores que se necesitan en esa Cámara. Pero vea usted, por ejemplo, dudo mucho que, como está proyectada la próxima elección, el PAN y el PRI puedan lograr 6 senadores de representación proporcional. Si lograran 4, se me haría mucho. Entonces, esos 2 y 2 senadores que podrían perder, esos 4 los tendría que ganar o Morena o alguno de sus partidos aliados, como es el caso del Partido Verde o el Partido del Trabajo. Pero aquí en la lista de senadores pluris puede estar la clave para que Morena pueda consolidar el plan C y obtener la mayoría de senadores en la Cámara Alta. Necesita 86 y algunos pluris, si por ejemplo aumentara a 16 los plurinominales, y si el PT y el Partido Verde lograran 4 pluris cada uno en lugar de los 2 que lograron en la elección anterior, estarían acercándose mucho a la mayoría calificada en el Senado de la República. ¿Cómo se eligen los diputados federales y los senadores de representación proporcional? Los diputados plurinominales representarán el 40% de la nueva legislatura en San Lázaro, en tanto que los 32 senadores de lista nacional equivaldrán al 25% del total de la Cámara Alta. El artículo 56 de la Constitución General de la República dice cómo se da este proceso. Dice que la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. O sea, el partido que queda en segundo lugar se lleva un senador y de esa manera se forma el paquete de 3, porque el que gana la elección en el estado correspondiente se lleva las 2 senadurías de mayoría. Pero para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. ¿Por qué registrar candidatos como primera y segunda fórmula? Por una razón muy práctica, porque el partido que queda en segundo lugar tiene que aportar el tercer senador que corresponde a cada entidad federativa, y el tercer senador que corresponde al partido que queda en segundo lugar es el que fue inscrito como candidato al Senado por primera fórmula. Por eso se hace esa diferenciación, porque el senador que se queda con la senaduría de primera minoría o de segundo lugar es el que es registrado como primera fórmula del partido correspondiente. Bueno, además, agrega el mismo enunciado de la Constitución, las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres en cada partido. Esto significa que de toda la votación nacional que sacan los partidos políticos, de ahí, de esa votación, de ese porcentaje que logran, se deriva el número de senadores de representación proporcional que pueden tener. De esa lista de 32 se reparten, y como veíamos hace un momento en una de las tablas anteriores, en la elección anterior de esos 32, Morena se llevó 13, y no sería descabellado suponer que en la próxima elección se pudiera llevar hasta 16. Y que el PRI y el PAN, que lograron 6 senadores pluris, pudieran quedarse con 4, y en algún caso, por ejemplo, como en el caso del PRI, a lo mejor con 3. Bueno, ahí es donde se abre la oportunidad para Morena. Vemos en la diapositiva número 7, Luis, cómo está en este momento la Cámara de Senadores, cuántos senadores tiene cada partido. Ustedes ven que Morena sigue teniendo la mayoría con 57, el Partido de Acción Nacional tiene 18 y el PRI 14, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene 12. Eso es lo que oficialmente tiene cada partido ahora, porque esta lista la acabo de checar este viernes 2 de febrero del 2024. Y también hay por lo menos 5 senadores que se denominan senadores sin grupo parlamentario, como es el caso de Miguel Ángel Osorio Chong y de Claudia Ruiz Massieu, que eran senadores del PRI, el caso de Emilio Álvarez y Casa, el caso de Gustavo Enrique Madero Muñoz,
los dos eran del PAN, y Germán Martínez Cázares, que era de Morena. Pues bien, este jueves 1 de enero de 2024, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que a más tardar dentro de una semana, su partido dará a conocer la lista nacional de aspirantes a las senadurías de representación proporcional, que se determinará mediante un procedimiento de sorteo. Es decir, la lista de 32 aspirantes a senadores pluris saldrá en el caso de Morena la próxima semana. Pero fíjese usted qué interesante. En la lista de los primeros 10 aspirantes a senadores plurinominales por el PRI, quedó de la siguiente manera. En primerísimo lugar, rumbo al Senado, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI. En segundo lugar está Carolina Vigiano, la secretaria general del partido. Y luego en tercer lugar está Pablo Angulo, actual diputado federal. En cuarto lugar, Cristina Ruiz Sandoval, actual diputada federal. Y creo que hasta ahí les va a alcanzar cuando mucho. Pero después, en el lugar número 5, está Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI y expresidente de la Cámara de Diputados, cuya única posibilidad de entrar al Senado va a ser que quede como segundo lugar o que el PRI gane el primer lugar en Sonora, lo que es muy remoto, pero si el PRI queda segundo lugar en Sonora, como Manlio Fabio Beltrones está registrado como candidato a senador de primera fórmula, él entraría como senador de la primera minoría en Sonora, porque no creo que el PRI alcance a tener 5 senadores de representación proporcional de su lista nacional. Pero de cualquier manera, en el número 6 de esta lista está Ana Lilia Herrera, en el 7 está Carlos Humberto Aceves del Olmo, quien es el líder de la Confederación de Trabajadores de México, la mítica CTM, que ya está muy disminuida en estos tiempos. En el 8 está Sofía Carvajal Isunza, y en el 9, Norma Angélica Aceves. Y finalmente en el 10, Sofía Niño de Rivera. Pero fíjese usted, ¿quiénes son los que están en los 10 primeros lugares en la lista de aspirantes del Partido Acción Nacional para el Senado de la República por la vía de la representación proporcional? Pues ahí le va. Fíjese, en primerísimo lugar, como era de esperarse, pues está el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. En segundo lugar está Karen Michel González. Y en tercer lugar está Ricardo Anaya, ex candidato presidencial que vive refugiado en Estados Unidos porque no quiere venir a México, pues tiene miedo de que la Fiscalía General de la República gire una orden de aprehensión y lo detengan. Pero va en tercer lugar. Es muy probable que Ricardo Anaya sí alcance a entrar en la lista de senadores pluris del PAN, porque a lo mejor 3 o 4 lugares sí los alcanza. Bueno, después de Ricardo Anaya en tercer lugar está Lili Telles, quien llegó al Senado postulada por Morena y ahora está respaldada por el PAN y es número 4 en la lista plurinominal de senadores del PAN. A lo mejor alcanza, pero igual a lo mejor se queda fuera porque si el PAN no logra meter al Senado 4 pluris, no le va a alcanzar a Lili Telles para entrar como número 4. Después en el 5 está Enrique Vargas del Villar, 6 Laura Esquivel Torres, 7 Mauricio Vila. Esto sí es muy lamentable. Mauricio Vila, durante los 6 años pasados, fue calificado regularmente como el mejor gobernador del país por diferentes casas consultoras. Y sin embargo, el PAN lo pone en el lugar número 7 de su lista de senadores pluris, cuando debería de ir en uno de los 3 primeros lugares, porque el tipo se lo merece. Luego se quejan de por qué se van del PAN y se van a otros partidos o por qué se van de embajadores. Pero Mauricio Vila está en lugar número 7, el actual gobernador de Yucatán. En el 8 está Ana Teresa Aranda, en el 9 John Robert Hernández y en el 10 Griselda Galicia. Y ahí le va. No creo, bueno, en la lista de hace casi 6 años de senadores pluris, el PRD apenas alcanzó a meter 2 senadores pluris. No creo que en la elección que viene le alcance para meter 2 senadores plurinominales, pero a lo mejor uno sí. ¿Y quién cree usted que está en el número 1 de la lista de pluris del PRD? Ni más ni menos que Jesús Zambrano Grijalva, el presidente nacional del partido. Es decir, los 3 presidentes de los 3 partidos de la coalición opositora, Alito Morena,
Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, los tres se pusieron en el primer lugar de la lista de senadores pluris. O sea, de que entran, y ya se van para allá los tres compadres al Senado, y eso también molesta a mucha gente, porque dice, oye, nada más porque son los dirigentes nacionales van en el número 1 de la lista, ¿por qué no van a competir a algún estado o por algún distrito si quieren estar en el Congreso? Pero eso nunca va a pasar, porque las pluris, tanto de diputados como de senadores, son parte del patrimonio porque se manejan de manera discrecional, personalísima y patrimonialista, como si fueran propiedad de los dirigentes partidistas. Y bueno, mire usted la diapositiva 11, ahí ve usted la Cámara de Diputados como está en este momento, hasta hoy, viernes 2 de febrero, acabamos de hacer esa captura de información en la página oficial de la Cámara de Diputados, y si usted ve, por ejemplo, donde dice mayoría relativa, el total son 298 cuando deberían de ser 300, y en la representación proporcional dice 199 cuando deberían de ser 200, porque seguramente algunos diputados pidieron licencia porque andan en busca de otro puesto o de otro cargo de representación popular. Pero aquí lo importante es lo siguiente: vea usted la lista de representación proporcional, pero observe, ahí están numeradas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En esa primera, segunda, tercera, cuarta y quinta son las circunscripciones electorales, las 5 regiones electorales en las que se distribuyen 40 diputados plurinominales en cada una de ellas. Y lo que vale la pena ver en esta gráfica es en cuál circunscripción electoral, en las pasadas elecciones del 2021, porque esta es la legislatura que está vigente, en cuáles sacaron más diputados plurinominales los partidos. Y si usted ve, por ejemplo, en el caso del PAN, la circunscripción que le dio más diputados pluris fue la segunda circunscripción, donde estaban juntos los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Nada más que para la próxima elección, Querétaro lo movieron a la quinta circunscripción y por lo tanto el PAN se debilita en esta segunda circunscripción, que es donde sacaba más diputados pluris. Y si en la elección del 21 el PAN sacó 12, es muy probable que en la próxima elección saque 9 o 10, o sea que pierda 2 o 3 diputados plurinominales en esta circunscripción. Y luego, si usted ve, por ejemplo, cuál es la mejor circunscripción para Morena, pues se dará cuenta que es la tercera, donde sacó 19, la cuarta y la quinta, donde sacó 16 y 16. Y le voy a decir algo: esas 3 circunscripciones, la tercera, la cuarta y la quinta, prácticamente están dominadas por Morena, pues la mayoría de los estados de esas regiones están gobernados por Morena, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es interesante esta gráfica, porque aquí observamos los diputados pluris en cada una de las circunscripciones, y con base en eso veremos cómo se reparten en los comicios del domingo 2 de junio. Bueno, sobre los diputados federales, el artículo 52 de la Constitución dice que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas electos por el principio de mayoría y 200 de representación proporcional. Y esos 200 de representación proporcional se reparten en estas 5 circunscripciones que yo le mencionaba. Y mire, Luis, si vamos a la diapositiva 14, ahí vamos a ver cuáles son estas 5 regiones donde se reparten los pluris. Y vean ustedes, miren, en la 1, el rival a vencer es Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco, pero en la 1 a Morena le va a ir bien. En la circunscripción 2 está el estado de Nuevo León, que gobierna MC, pero MC no es el partido más fuerte ahí, a pesar de que el gobernador es de MC. Y también en la circunscripción 2 está el estado de Guanajuato, que es el estado más fuerte del PAN, y también está Aguascalientes, que también gobierna el PAN. Pero en esa circunscripción 2 perdieron Querétaro, que si ustedes observan lo cambiaron a la circunscripción 5, donde el PAN tendrá que competir contra Morena, que gobierna el Estado de México, que es el estado más grande de la República. Morena gobierna Michoacán y Morena gobierna Colima, es decir, 3-1. Si vemos la circunscripción 4, vea usted
Todos los estados de la circunscripción 4, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, todos los gobierna Morena. Y si vemos la tercera circunscripción, veremos que el único estado que no gobierna Morena es Yucatán, porque Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo los gobierna Morena. Por eso les digo a ustedes que la forma como quedaron integradas las circunscripciones y los partidos que las gobiernan le dan a Morena una amplísima ventaja en las regiones 3, 4, 5, lo hacen muy fuerte a Morena en la circunscripción 1 y también probablemente saque una buena votación en la circunscripción 2, donde se debilita el Partido Acción Nacional. Y ya nada más nos vamos directamente a la última parte para que veamos la diapositiva número 19. La diapositiva número 19 es la que nos muestra aquí con toda claridad cuántos diputados sacaron los partidos en la elección del 2021, lo que hace un momento estábamos viendo. Por ejemplo, el PAN donde más sacó fue en la segunda, como le señalábamos, donde sacó 13. El PRI donde más diputados pluris sacó fue la quinta, y fue la quinta porque ahí está el Estado de México, y acuérdese usted que el PRI gobernaba el Estado de México que perdió en el 2023. Y bueno, pues esta es una muestra muy significativa de cómo se van a modificar los patrones de votación en favor de los partidos el 2 de junio. Y finalmente, nada más como un dato ilustrativo. En el caso de las candidaturas pluris, las de representación proporcional, en el caso de la segunda circunscripción electoral, encabeza la lista de aspirantes a diputados plurinominales del PRI, el actual coordinador de legisladores del Tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira Valdés. Mientras que el PAN puso como número 1 en la lista de la segunda circunscripción al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que necesita fuero para que no lo metan a la cárcel. La lista de la tercera circunscripción la encabeza el panista Julen Rementería del Puerto, actual coordinador de los senadores panistas, y en el primer lugar de la lista de la cuarta circunscripción, el PAN puso a la senadora Kenia López Rabadán. Es decir, todo quedó entre cuates, amigos, socios y cómplices. Y con esto concluye hoy Puntos y Comas. El lunes por aquí nos encontraremos.